saludo para todos los teleparticipantes, televidentes de nuestro canal, Torá de Vida a las Naciones, y hoy más que felices, muy contentos, y la verdad nos sentimos privilegiados, honrados también por esta sorpresa de una persona que hoy está marcando una diferencia en lo que es enseñanza bíblica, específicamente en la enseñanza de la Biblia hebrea, que siempre estuvo distanciada de los colegios occidentales. De la manera, esta persona que voy a presentar realmente ha marcado un antes y un después con su enseñanza, con su forma, con su llegada a Occidente, porque repito, la Biblia hebrea siempre ha sido algo que se lo miró desde Occidente, algo muy distanciado, más allá de las cuestiones dogmáticas, más allá de las religiones o de las visiones espirituales de esta escritura, ha sido algo vedado para Occidente, y creemos nosotros que cuando se abre una apertura a la Biblia hebrea, se abre una apertura a la Biblia completa, porque el Nuevo Testamento es algo que debemos aclarar antes de presentar a nuestro invitado especialísimo. El Nuevo Testamento no es más que un reflejo de la Biblia hebrea, no es un nuevo libro, no es un nuevo registro, es un reflejo de la Biblia hebrea. Y si no entendemos la Biblia hebrea, no podemos entender los escritos nuevotestamentarios de ninguna manera. Así que, ¿qué más para este especialista? Un gusto para mí, como alumno de Limud también, haber participado en este diplomado de Ciencias Bíblicas. Abrió mi mente, abrió mi cabeza, y pretendemos que con esta entrevista usted también pueda anexarse y pueda conectarse al Centro de Estudios Limud, que es, como voy a presentarlo hoy, si no el mejor centro de estudios al momento brindado. Así que bueno, voy a presentar al profesor César Silva, respetado investigador, graduado en Teología y Ciencias Bíblicas, experto en hebreo bíblico y arameo clásico, director y fundador de uno de los centros, si no el más importante centro de estudios bíblicos aconfesional del momento, el Centro Limud, contando con una plantilla de profesores de la talla del doctor Thomas Romer, director del College French, Adolfo Royman, director del Santuario del Libro y conservador de los rollos del Mar Muerto, fíjese usted, ¿no? El doctor Ariel Frankenstein, docente de la Universidad de Tel Aviv, director de excavaciones de Megiddo y Kiryat Yarim, siendo este último autor del libro La Biblia Desenterrada, y muchos otros profesores realmente de extraordinaria talla. Esto es un privilegio para todo estudiante bíblico. La verdad que los costos son irrisorios para lo que significa tener esta plantilla de profesores. Y sin más, quiero que salude a la audiencia nuestro querido y estimado profesor César Silva. Un gusto, profesor, recibirle. Gracias, Franco. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Y saludo desde aquí, desde Lima, Perú, a todos los suscriptores y personas que nos van a acompañar. Muy amable, gracias. El placer es nuestro, profesor, y bueno, quiero hacer una salvedad antes de comenzar la entrevista con el estimado profesor César Silva. Ya mencionamos algunas de las características del profesor, es el experto en hebreo y arameo clásico, pero hay algo que él tiene, que es la humildad. Realmente, de poder haber concedido, yo me tomo esta licencia para nombrarlo y que quede esto registrado. Cuando nos conectamos con el profesor para la entrevista, no arguyó ningún tipo de esquema económico, ningún interés de por medio. Es una persona muy ocupada, sus tiempos están totalmente organizados, y accedió de primera mano con gran gusto a esta entrevista. Así que quiero remarcar esto. Quiero remarcar esto porque en el oficio o en la profesión de nuestro estimado profesor, y como él expone su mensaje, realmente hay repercusiones, y siempre que uno le pega una patada al hormiguero, decimos aquí, por supuesto que causa repercusiones. Así que si usted escucha repercusiones que no son positivas de Limud, es porque estamos cabalgando, es porque esto está avanzando. Así que bueno, bienvenido sea nuestro estimado profesor, nuestro controversial profesor, nuestro hereje profesor de Limud, gracias al Eterno, bien hereje, y eso es lo que nos gusta, rompe todas las estructuras dogmáticas y doctrinales que son de capricho humano, no de capricho de Dios, sino capricho humano. Y voy a arrancar con este tema que nos atañe hoy, que es la intervención humana en la Biblia hebrea, estimado profesor. La intervención humana en la Biblia hebrea.
quiero comenzar con la primera pregunta. El mito bíblico en cuanto a estilo literario, el mito bíblico en su diferencia con la típica coloquial definición de mito, ¿no? Algo inexistente. ¿Qué podemos hablar cuando hablamos de mito bíblico, profesor? Bien, Franco, esta pregunta tiene dos partes para ser respondida. Primero, que nosotros en Occidente utilizamos la palabra mito de manera inadecuada. Y esto es lo primero que debemos rectificar. Nosotros, por ejemplo, solemos usar la palabra mito como sinónimo de mentira. Entonces, utilizamos la palabra mito, por ejemplo, en los canales de televisión. Por ejemplo, cuando se habla de El hombre de las nieves, el Yeti, o cuando se habla de el monstruo del lago Ness. Entonces la gente dice, esos son mitos. Esto significa que para el común de nuestros compañeros latinoamericanos, eso es mentira. Luego tenemos mitos urbanos, como se les llama, a pues La Llorona, a diferentes tipos de personajes, el hombre lobo, ¿sí? Entonces decimos, eso es mito. Bien, en realidad, esos son tipos de leyendas, cuentos modernos generalmente, no todos, pero algunos sí, modernos, de los últimos 100 o 200 años, pero que no responden ninguno de estos en su naturaleza a lo que es un mito. Desde el punto de vista antropológico, el cual se aplica también a las escrituras en su análisis académico, un mito es una narración o relato de carácter fantástico, es decir, lo que se va a narrar no es real desde el punto de vista literario. Una narración o relato de tipo fantástico en donde interactúan dioses con animales, con la naturaleza y el ser humano. Intervienen todos estos personajes, no todos simultáneamente, dependiendo qué tipo de relato se cuente. Y son relatos fantásticos, puesto que aquí, en estos relatos, hablo de todas las culturas, mesoamericanas, sudamericanas, chinas, egipcias, griegas, hindúes. En este tipo de relatos, y hebreas, por supuesto, los dioses, sea uno o sean 100, los dioses interactúan con el ser humano. Los animales pueden hacer cosas fantásticas como volar o hablar. Hablo de animales que no son por naturaleza voladores, pueden volar, como el león, el caballo, ¿sí? Como en la mitología griega, donde hay un caballo volador, una serpiente que habla, en fin. Es decir, el relato que realmente tiene características mitológicas desde el punto de vista de la antropología, es aquel en donde los dioses, desde las alturas, interactúan con el ser humano y con la naturaleza. Y los dioses hablan, hey, ¿estás ahí, Adán? Sí, señora, aquí estoy, y empiezan a conversar. Y lo mismo pasará con todos los relatos mitológicos, por ejemplo, de la creación en todas las culturas del mundo. Pero el mito, y esto es lo más importante, no quedarnos en la primera parte. Ok, entonces no ocurrió. Si esto no ocurrió, no significa nada para mí. Y esto no debería ser así. Y con esto termino para darte la palabra. Es extraordinario, pero mencionó algo que ahí nos da a nosotros un pie, quien tuve el privilegio de poder estudiarlo esto en Limud, y que usted lo remarcaba una y otra vez en las clases. El tema del mito a nivel coloquial, como algo inexistente, como lo plantea usted, y la intervención divina con el ser humano.
Pero algo muy importante que está tirando ahí al pie y que me gustaría que lo aclare bien, a nosotros como alumnos del IMUT nos fue muy bien aclarado, el no confundir porque está escrito en un estilo literario específico, en una forma de mito, transmitido. Eso no significa la inexistencia de la fe, profesor. Eso no significa que en algún momento esa historia fue real, que fue transmitida. Posiblemente Adán haya sido Carlos y posiblemente Jabá haya sido Mirta en algún tiempo. ¿Significa que la historia fue inexistente, profesor, o que existió en algún momento y que por la transmisión oral y la forma, el estilo literario, a veces muchas personas pueden llegar a arguir que era inexistente originalmente? A ver, los mitos, si bien es cierto, presentan a sus personajes de una manera fantástica, los mitos exploran realidades reales del ser humano. Como por ejemplo, desde por qué morimos, por qué las mujeres tienen que sufrir al dar a luz, por qué tenemos que trabajar. Es decir, estas preguntas de carácter ontológico, como las que acabo de dar, o de carácter mucho más terrenal, como ¿por qué existen los terremotos y temblores? Los griegos lo respondieron de una manera muy interesante, diciendo que Atlas carga en sus espaldas o en sus lomos el planeta. Y cuando está cansado, entonces tambalea un poco para acomodarse y eso hace que la Tierra tiemble. Es decir, la mitología ha servido para explicar desde fenómenos meteorológicos, por qué llueve, por qué pasan las estrellas fugaces, por qué hay sequía, por qué hay temblores, desde este tipo de fenómenos naturales hasta fenómenos absolutamente humanos, y para explicar también instituciones que nosotros los humanos creamos, como por ejemplo la circuncisión. Es decir, si yo no aplico a la circuncisión un relato fundacional mitológico en donde Dios habla con Abraham y le dice, tú te vas a circuncidar a un viejito de 99 años en el desierto, que se hubiera muerto en un santiamén, si es que no recurro a este tipo de literatura, no vamos a llegar, pensaban los hombres antiguos, a explorar las necesidades humanas. Es decir, el mito plantea dudas reales que tenemos los seres humanos y que siempre las hemos tenido, pero en un género literario, en una manera de expresarse no real. Pero las dudas que se exploran son reales. Perfecto. Clarísimo, entonces, profesor. Clarísimo, porque bueno, esto ha traído mucha controversia, sobre todo el libro de Bereshit, sobre todo los primeros capítulos de Génesis, es donde más recomendamos. En algún momento recomendó la literatura de Robert Reif y Rafael Patai, los mitos hebreos, y realmente me sirvió muchísimo ese material para poder tener una óptica sobre los mitos. Y ha sido para la gente, sobre todo, no confesional, porque la controversia no la tiene el confesional que cree todo y que con su sana fe y su sana creencia asume lo que viene a la mano, porque es entendible, la fe confesional es así. Pero en la ciencia no confesional, donde observamos los textos de una óptica diferente, es donde empieza la controversia. Y bueno, para aquellos que tienen una observancia bíblica no confesional, es muy importante entonces entender, reitero, para aquellos que no tienen una óptica confesional, es muy importante lo que el profesor está diciéndonos en esta primera parte de la entrevista. ¿Cómo debemos interpretar los mitos? ¿Cómo ellos reflejan en su estilo literario algo que pareciera fantástico, pero realmente los conceptos son reales? Cada concepto que está allí nace de una pregunta real. ¿Por qué llueve? ¿No? ¿Por qué pasan tales fenómenos? ¿Cómo se manifiesta el mito? Habría que agregar, querido Franco, que ellos dan una respuesta desde su realidad
desde la limitación de sus conocimientos científicos, no conocen, no saben realmente por qué llueve, no saben realmente por qué tiembla la tierra, ellos no saben que hay placas tectónicas que se están acomodando, no saben. En la Biblia se dice que cuando Yahvé se enfada, mueve las patitas de la tierra, porque se supone que la tierra está asentada sobre unos pilares, patas o columnas. Entonces, como Jehová se enfada, Jehová toma esas patitas y nos sacude para hacernos tener miedo en forma de escarmiento. Los griegos, expliqué, tienen otra forma. Es decir, ellos tienen limitaciones de información, de conocimiento, limitaciones culturales, las que todos tenemos incluso hoy. Y no significa que la explicación que ellos den a través del mito sea necesariamente real y actual. La pregunta generalmente, la pregunta que explora el mito, sí es una pregunta generalmente permanente y eterna desde el punto de vista humano. ¿Por qué morimos? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué la mujer sufre? Es decir, todas estas preguntas, de todas estas hemos podido contestar solo algunas. Ahora ya sabemos por qué tiembla la tierra, ahora ya sabemos por qué llueve, ahora ya sabemos que los rayos y truenos no es Dios enfadado, sino que es un proceso eléctrico entre las cargas positivas y negativas de las nubes. Es decir, de todos los viejos mitos que exploró el mundo antiguo, nosotros hemos podido responder científicamente a algunos, pero no a otros. Y hace un rato preguntaste algo que creo me olvidé responder y pido las disculpas del caso. ¿Cómo deja mi fe? ¿En qué afecta la fe de un judío sincero, de un cristiano sincero o de cualquier persona que se acerque a la Biblia de manera honesta? En realidad no debe afectar absolutamente en nada. Primero, porque la fe no está puesta o no debería estar puesta, ojo, en la Biblia. La Biblia es un libro. La fe, sea cualquier religión de la persona que la experimenta y la medita, debe estar puesta en una divinidad. Jehová, la Virgen María, qué sé yo, Buda. ¿Ok? Vamos a hablar, en el caso de los cristianos, en Jesús. Bueno, los cristianos estarán con su fe puesta en Yeshua o en Yahvé o en Elohim. Entonces, no en la Biblia. El problema es que las iglesias occidentales han hecho que la gente sea literalmente bibliólatra y se centran en lo que dice la carta acerca de Dios y no en el mismo Dios. Entonces, esto no debe afectar la fe. Recordemos que la fe no necesita evidencias. Ya lo dirá la carta a los hebreos mucho más adelante. La fe es la seguridad de lo que se espera y es estar convencido de aquello que no se ve. Entonces, la fe, por definición, no necesita validación, legitimación, ni respaldo de ninguna categoría o clase, ni arqueológico, ni lingüístico. No, la fe no necesita este tipo de elementos científicos para sobrevivir. La fe se entrega y se pone en la divinidad sin preguntar, sin condicionar. Eso es la fe. Si uno necesita evidencias, mira Dios, mira Jesús, si es que yo encuentro evidencias tuyas, recién creeré en ti, pues eso no es fe. Es precisamente lo que le dijo Jesús a Tomás. Bienaventurados los que creen sin ver y sin preguntar tanto. Las ciencias bíblicas se encargan de otra cosa. Extraordinario, genial, clarísimo, clarísimo. Y yo tengo presente, hasta lo tengo escrito en un lugar aquí donde estudio, me pongo a estudiar y veo esa frase
que me quedó a mí del diplomado bíblico y fue extraordinario y me marcó una frase de todas las clases, una frase, no, evidentemente mucho material, pero hay algo que me marcó, estimado profesor, una frase que usted dijo y que yo se la enseño también en la medida de nuestras posibilidades a nuestra gente, en Torá de Vida de las Naciones, y le digo lo siguiente, lo que usted dice, repito estas palabras siempre, así dice el profesor César Silva. Resulta ser que somos muy racionales en la vida cotidiana, pero cuando entramos a la Biblia nos volvemos irracionales. ¿Podría explicar un poquito esto? ¿Por qué nos volvemos irracionales a la hora de entrar en los escritos bíblicos cuando normalmente pensamos todo, meditamos todo en nuestra vida cotidiana, le buscamos la razón y la explicación a todo, pero justamente cuando tomamos, en este caso, la Biblia hebrea, nos volvemos irracionales, volviendo un poquito al tema del mito, ¿no? Un poquitito nada más, donde la serpiente de repente habla, donde de repente Jonás realmente es tragado por un pescado gigante y hay un árbol que me condena. ¿Por qué nos volvemos irracional a la hora de abrir la Biblia hebrea, estimado profesor? Bueno, tus preguntas son buenísimas, déjame decirte, querido Franco. Mira, si yo le cuento a alguien la historia de Pinocho o Pinocchio y les digo que un anciano carpintero hizo, bueno, no tenía hijos, e hizo un niño de madera, y aquel niño de madera cobró vida y se volvió humano, y le digo a alguien, voy donde un médico, un biólogo, voy donde una ama de casa, ¿ok? Que por las circunstancias de la vida no pudo quizá estudiar niveles superiores, y le digo, eso es cierto, yo lo creo. Me van a decir, oye, ¿qué pasa contigo? ¿En qué cabeza va a ocurrirse a alguien en su sano juicio que un muñeco de madera se convierta en un ser humano? Por favor, ¿eh? Vuelve a tu juicio, me van a decir. Pero si lo lee dentro de las cuatro paredes de una iglesia, que una mujer se volvió sal, allí sí lo cree. Sí. Y es lo mismo, es el proceso inverso, ¿verdad? O si yo le digo que en las fábulas de Esopo, aquel fabulista griego, dice que, por ejemplo, el zorro habla con un ser humano o el zorro habla con la tortuga, me van a decir, bueno, este es simplemente una fábula para los niños. Eso no es cierto, el zorro no puede hablar con el ser humano, ni va a hablar con la... Pero si le digo entonces, entonces tampoco habló el burro con Balaam, ni la serpiente con Eva. Ah, no, ahí sí, eso sí hablaron, me van a decir. Es decir, cuando uno es honesto intelectualmente, uno no puede hacer selecciones de esta naturaleza, puesto que traiciona el pensamiento más elemental de nuestra especie. Es decir, dejamos de actuar con sentido común. Si yo digo que un animal no habla aquí, entonces tampoco debe hablar allá. Pero el problema se genera cuando... El problema no es del miembro común de una iglesia, de una quejilá, de una yeshivá, de una parroquia. El problema no es del miembro, el problema es del que está frente. Porque el que está al frente le dice, llámese pastor, predicador, evangelista, maestro, moré, rabino o como se llame, o cura, si esa persona que está al frente les dice, la Biblia es de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, es literal, histórica y exacta, y no hay que dudar de que todos esos eventos pasaron, dando énfasis, ¿cómo? Diciendo de manera subalterna de que creer en esto te hace un mejor hijo de Dios, porque ese es el mensaje de fondo. Nosotros creemos en la Biblia. Y entonces todos gritan, amén, porque nuestro Dios no miente, hermano. Amén, gritan todos. Es que están confundiendo con dos discursos distintos a la audiencia.
En primer lugar, una cosa es tener fe y creer en Dios y confiar en que Él siempre estará ahí para nosotros cuando oramos, cuando meditamos, en nuestras meditaciones privadas. Eso es una cosa. Y allí que griten amén, perfectamente. Pero decir, nosotros creemos en la Biblia porque creemos en Dios, eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Biblia expresa la experiencia de personas en su caminar con Dios, los géneros literarios, las formas como ellos le expresan, no son literales. Pero cuando ellos le enseñan a la gente que esto es literal e histórico, obligan a la gente a creer en cosas absolutamente absurdas, tontas. Y entonces la gente se ve obligada, incluso profesionales o profesionistas, dependiendo cómo se diga en cada país, personas educadas, con grados académicos, que fuera de la iglesia son personas que ejercen muy bien su juicio crítico y analizan sus opciones muy bien. Cuando entran a la iglesia, se ven obligadas a hacer una elección. Cuestiono esto que me parece absolutamente inaceptable, o me pongo en el lado de los herejes de la iglesia diciendo, pero pastor, ¿cómo el burro va a hablar? Es decir, esto simplemente es imposible. Entonces prefieren silenciar su parte racional y prefieren seguir a la manada y ser ovejas, pues, y decir, bueno, sí, ok, el burro habló. Pues. Claro, sale de la iglesia y el perro no habla, ni el gato habla, pero cuando está en la iglesia acepta como si fueran reales cosas que son absolutamente irreales y que fueron contadas hace 3000 años con un objetivo didáctico. No son libros de historia, son libros didácticos, pedagógicos, para que la gente cree en Dios. Y por eso se utilizan una serie de géneros literarios diferentes. Perfecto, extraordinario. Y ya lo decía Rabí Shaul, ya lo decía Pablo, como se conoce en Occidente, ¿no? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Él ya lo decía, ¿no? Cuando ya se preveía como fariseo en contra de los sacrificios del templo, él decía, ya ahora nuestros cuerpos son un sacrificio, pero racional. A ver si pensamos, en otras palabras, en una traducción moderna, lo decía ya Shaul, ¿no? Pablo. Así que extraordinario. Quiero pasar a la segunda pregunta, que también creo que va a generar muchas riquezas en los estudiantes bíblicos, sobre todo, porque nosotros en Occidente siempre tenemos la Biblia partida a la mitad, profesor, ¿no? Y uno de los trabajos admirables que hace usted y que se dedica todo el tiempo es tratar de hacer un puente entre la Biblia hebrea y Occidente, de una manera extraordinaria. Sabemos que la Biblia hebrea muchas veces estuvo vedada para nosotros, los occidentales, porque somos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y una brecha en el medio, y trajo todos los problemas que ya usted citó con claridad. La pregunta mía es, ¿siempre el epicentro de las interpolaciones de textos agregados para que la gente entienda que se trata de una interpolación, o un texto abortivo, o sacar una coma, o agregar? ¿Esto sucede en la Biblia hebrea también, profesor? Esto que siempre nosotros de este lado en Occidente hemos golpeado como esa bolsa box al Nuevo Testamento y arguyendo, siempre trabajando como el Nuevo Testamento como algo manipulado, como algo que no está correcto, como versiones. Inclusive, últimamente han salido muchas versiones bíblicas del Nuevo Testamento y se ha criticado duramente. Pero, ¿esto sucede también en el mundo de la Biblia hebrea? A ver, permíteme. Específicamente le toco este tema porque en algún momento pudimos estudiar el libro de Cantares, Shir Hashirim, y con todas estas cuestiones, o también pudimos ver eso, capítulo 3, verso 14, o pudimos ver también en Limud la mala traducción del famoso Mar Rojo, el Yam Suf.
Y eso a mí realmente a mí, a nivel individual, me dio una apertura a plantear una crítica también sobre la Biblia hebrea. Bueno, el problema que nosotros vemos en los ejemplos que has mencionado no están en la Biblia hebrea en sí. El problema está en las traducciones al español. Y tenemos aquí un problema de dimensiones descomunales. Esto es, la Biblia en general, traducida al español por diferentes casas editoriales, generalmente sigue, persigue y cumple una agenda teológica particular. La Reina Valera sigue y cumple los cánones teológicos de los evangélicos protestantes. La Biblia de Jerusalén o algunas otras de los católicos. Las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Y en fin, y cada una cambia, trastorna el versículo que le parece a su antojo. Y por supuesto, los miembros de la iglesia no tienen idea de que esto pasa debajo de la mesa, porque esto pasa, sucede. Y trastornan la Biblia hebrea en sus traducciones al español porque tienen la imperiosa necesidad de justificar determinada teología impuesta por la tradición centenaria de la Iglesia Católica o por los 5 siglos de tradición reformada de los protestantes evangélicos. Entonces, pues simplemente dejan los escrúpulos bien guardados en la casa y a la hora de traducir cambian a diestra y siniestra versículos de la Biblia. Esto dice en hebreo, bueno, yo quiero que en español diga esto. Y esto es lo que leen los hermanos de la iglesia, no esto. Yo pondré, en todo caso ampliaré brevemente, no mucho, para no consumir tiempo, el ejemplo de cantar. Sí. Tenemos todo el tiempo nosotros. Nosotros nos respetamos su tiempo. Nosotros tenemos para escucharlo a usted. Amable, muchas gracias. Perdón, tengo aquí un problema en el oído. Bien, por ejemplo, este tema con el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro eminentemente sexual y altamente erótico. Literalmente erótico. El libro describe a una pareja de jóvenes en toda la efervescencia y el calor y la vehemencia de los jóvenes, con las hormonas disparatadas y revueltas, con muchas ganas de tener sexo de manera fuerte, libre, en el campo. Bueno, lo que pasa con todos cuando somos jóvenes. ¿Bien? Y la Biblia lo narra, y los narra, esta pareja, por si acaso, no son marido y mujer, es decir, es una relación libre, y tienen sexo en el campo, donde nadie los vea, y se describe en este texto, en la Biblia hebrea, es decir, cuando uno lee el original, se describen caricias muy bien descritas y muy explícitas sexualmente hablando, desde el hombre hacia la mujer y desde la mujer hacia el hombre. Todo tipo de caricias que usted, espectador, puede imaginarse, se describen en la Biblia hebrea. Esto, por supuesto, aterró. Se deben haber desmayado los sacerdotes católicos o incluso los traductores, pastores evangélicos. ¿Cómo le vamos a poner esto a los hermanitos? Oh my God. Entonces decidieron cambiar el texto. Y el texto, en primer lugar, lo alegoriza o lo espiritualiza. Entonces, cuando alguien tiene curiosidad en el texto de Cantares y lo está leyendo
muy atentamente en la iglesia y hay cosas que ve que están medias ahí sugerentes, va donde el pastor o donde el elder, si es mormón, y le dice, a ver, querido líder espiritual, tengo una duda aquí. Este libro está hablando de sexo, ¿verdad? No, 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 hermano, ¿cómo se te ocurre? Este libro habla de Jesucristo, nuestro Señor, y de la Santa Iglesia. ¿Cómo Y de la esposa. Claro, él es el esposo y la esposa, y ellos se aman. Las analogías occidentales para tapar ciertas. Entonces lo espiritualizan. La iglesia no inventó esta espiritualización de cantares. Lo harían también en la Edad Media los judíos, diciendo que era Jehová con Israel. Así que nadie se libra aquí. Nadie. Todos en algún momento, todas las religiones que tienen la Biblia lo espiritualizaron, puesto que en Occidente el tema de la religión, el tema del sexo, perdón, es muy incómodo. ¿Por qué es incómodo? Porque todo Occidente se ha desarrollado dentro de un esquema cultural cristiano católico. No importa si creciste en un hogar judío, ni en un hogar evangélico. Tu hogar puede ser evangélico, judío o mormón, pero la sociedad en conjunto es eminentemente católica. La cultura es católica. Y desde ese punto de vista, el sexo, gracias a Agustín de Hipona, es decir, no sé si me entienden el sarcasmo, cuando yo digo gracias, es realmente él trajo una imagen sexual absolutamente negativa. El tipo tenía problemas con su sexualidad. Problemas porque el tipo había sido una persona muy libertina, lo escribe en sus textos. En sus confesiones, sí. Así es, él había sido una persona muy libertina y para él particularmente, el sexo, pasión que no podía controlar, para él era llevarlo al descalabro espiritual, era llevarlo al desenfreno de sus acciones y pasiones, y por tanto para él significaba descontrol igual caos. En donde está el caos no está Dios. Dios es Dios de orden. Por tanto, el desenfreno, el caos y todas estas sensaciones que tengo no pueden venir de Dios, vienen del diablo. Y entonces el sexo no viene de Dios, o en todo caso el sexo no debe ser para disfrutar, sino solo para concebir y reproducirse. Esta imagen ha quedado en todo Occidente. La cuestión es que la Biblia no es un libro occidental. La Biblia es un libro oriental, y en Oriente nadie se hace problemas con el sexo. Jesús no se hace problemas, ¿no? Por eso, perdón, estimado profesor, breve paréntesis, yo siempre aclaramos nosotros en nuestra comunidad y por supuesto seguramente nos vamos a ligar algunos palos por esto, estamos dispuestos, pero yo siempre digo, si descubrieran que Jesús estaba casado y Joshua, para nosotros no hay ningún problema descubrir que él iba al sanitario o que tenía sexo con su esposa. Para nosotros no tenemos problema en saber eso, pero es lo que usted dice, ¿no? Occidente fue permeado por la teología agustina y fue castigado por el pecado original también de su tesis, la famosa tesis de San Agustín, ¿no? Claro, y entonces esto hace que los textos hebreos en su real dimensión y en su exposición literaria sean desvirtuados por los traductores al español. Y entonces lo que nosotros leemos en realidad no es el contenido de la Biblia hebrea en muchos aspectos. Claro, hay versículos que no tienen problema y esos se traducen normalmente, sobre todo los que no guardan dogmas. Pero en otros versículos realmente han sido traicioneros, no han sido honestos con la comunidad hispanoparlante y no les han entregado, la mayoría de traductores, no les han entregado un texto fidedigno, real, legítimo, que se adhiera al texto original. Su compromiso
no fue con el texto, como debe ser para todo traductor. El compromiso inquebrantable de un traductor es con el texto. Su lealtad es al texto, no a la comunidad de fe, ni a lo que me diga el papa, ni el pastor, ni el rabino. El traductor se debe al texto. Y el problema es que en muchos lugares, dado que la Biblia se hace dentro de las oficinas de una editorial, la editorial es quien tiene la palabra final. Y la editorial dice, no pongas esto porque si no, no me compran la Biblia. Cámbialo a algo que los hermanos puedan soportar. Entonces tratan a los latinoamericanos que asisten a la iglesia como una bola de idiotas que no vamos a entender. Bastaría con hacer una buena traducción y una nota aclaratoria de pie de página. Traducimos de esta manera porque en los originales y dentro de la cultura que creó este texto, esta práctica sexual era normal. Este tipo de frase era anormal. Es decir, explicarle a la gente entiende, pero si no le explicas no lo va a entender. Son cosas que se podrían arreglar de manera honesta, sin cambiarle el texto a la gente. Claro, pero resulta ser, estimado profesor, que como es Dios, con ese planteamiento, ese esquema mental que usted decía y nombraba, ¿no? Muy importante, cuando tenemos un esquema mental preconcebido, y claro, no puede haber sexo en la Biblia, no puede haber lisuras en la Biblia, pero ese problema no lo tenían los autores originales, porque de hecho lo escribieron sin tapujos, lo escribieron sin limitaciones. Entonces, una de las cuestiones que Limud nos enseña a nosotros como alumnos es a romper ese esquema mental y a tener la mente. Porque quiero recordar algo, palabras textuales del profesor, es que nosotros, como pensamos hoy, no es como se pensaba en la antigüedad. A la hora de abrir un libro como la Biblia, que tiene espacios o paréntesis de años, conducido de tiempo en tiempo, transmitido muchas lecciones de tiempo en tiempo, no podemos nosotros entender con nuestra mente occidental sobre todas las cosas a un libro como Cantar de los Cantares o Expresiones o Lisuras que en aquel momento el autor original no tuvo ningún tapujo en escribirlo. Si él no tuvo ningún prejuicio al escribir ciertas cosas, ¿quiénes somos nosotros para tener ese pensamiento de decir, bueno, la Biblia es demasiado santa y debemos cambiar? Cuando inclusive en el mismo texto bíblico está prohibido hacerlo. Así que, extraordinario, profesor. Quiero seguir avanzando un poquito, creo que quedó claro el tema de las editoriales, el tema de las traducciones. El problema no está en el texto en sí, en la copia del texto original, está en las versiones y traducciones occidentales, que ha traído tanto problema, sobre todo a la hora del producto final. Sí, el producto final son las creencias, y divisiones y contiendas, un montón de cosas. La otra pregunta que quería hacer es con respecto a los modismos, hebraísmos, castellanismos. Nos encontramos no tan solo con una problemática a la hora de traducir gramaticalmente un texto. Tenemos problemas a la hora de interpretar con los hebraísmos, profesor, por la forma de que hablaban. Hay ciertas frases muy contundentes que no me voy a tomar la licencia de repetirlo porque usted es el profesor y el que administra este conocimiento, pero aprendimos frases realmente muy serias, que fueron de alguna manera traducidas a capricho, con respecto a lo que hablamos anteriormente, a capricho y paladar de los traductores, ¿no? Hay hebraísmos realmente muy profundos y yo quisiera enfáticamente que tratáramos, salgamos al campo, Bereshit capítulo 4, Caín le dice a su hermano Hebel, Caín a Hebel le dice salgamos al campo. Un hebraísmo que los autores originales no tuvieron ningún problema en expresarlo, pero que realmente después, al pasar del tiempo, eso fue manipulado. ¿Puede explicarnos un poco de salgamos al campo, profesor? Por supuesto. Toda sociedad tiene giros verbales, expresiones y frases que se entienden sí y solo sí desde el seno de la cultura.
desde la cual se habla. Basta, por ejemplo, con que yo me vaya a Argentina y van a haber una serie de frases que yo no voy a entender. Imagínense, pues, irme a Israel de hace 3000 años. Es así que nosotros tenemos anglicismos, es decir, frases propias del inglés que solo le entendería a alguien dentro del seno de la cultura, o latinismos. Y aún de manera mucho más puntual hay peruanismos, chilenismos, argentinismos, en fin. Creo que hasta ahí ya nos han podido comprender nuestros distinguidos compañeros, hermanos y amigos que nos escuchan. Pues bien, esto sucede en la Biblia. Hay una serie de frases, varias, que solo van a cobrar vida nuevamente si es que nosotros hacemos el esfuerzo y desafío intelectual de viajar mentalmente al pasado y de tratar de entender su cultura e idioma desde allí. Una de estas frases, hay muchas, ¿no? Hijo de hombre, en fin, aguas vivas, que si se entendieran realmente, entenderíamos mejor no solo algunos textos del Nuevo Testamento, sino también de la Biblia hebrea. Pues el que nos cita ahora nuestro distinguido anfitrión, Franco, es el de Salgamos al campo. Nelja Asadeh, o Nelej Asadeh, dependiendo. Vamos al campo, vayamos al campo. Es una construcción semítica que no se usa exclusivamente en Israel, se usaba también al norte de Israel, en Canaán o Fenicia, también llamada Ugarit. Y esta frase, salgamos al campo, era precisamente una invitación a tener sexo. Equivalente en el mundo moderno, al menos en el Perú, creo que también en países hermanos, a vamos a un hotel. Es la invitación que suele hacer un hombre a una mujer a un hombre también el día de hoy, a ir a pasar la noche para tener sexo. Entonces, saliste de una fiesta, de una reunión, y la pasaste bien con una chica, bailaron toda la noche, y le dices, ¿y qué te parece si nos vamos a un hotel? O a un motel. Y la chica sabe que no van a ir a un hotel pues otra cosa, sino para tener sexo. Eso está claro. Ese es el subtexto que está dentro de la invitación. Ella conoce tácitamente la invitación para qué es. Y esto lo entenderá solo alguien que viva en nuestra cultura. Si yo pongo esto en un texto y lo traduzco al chino, mandarín, o a un idioma de una tribu africana, y pongo, entonces Pepe, después de salir de la fiesta, le dijo a la mina, hey, vamos al campo, vamos a un hotel. Aquel de la tribu africana que ni siquiera sabe que es un hotel va a decir, no entiendo. El chino que de repente no tiene esa costumbre de invitar a hoteles va a decir, ¿y para qué le invitan a hotel? De repente tienen sueño. Entonces van a ir a hotel a dormir porque no llegan a su casa. Es decir, no lo van a entender porque es parte de nuestra cultura. Bueno, salgamos al campo es exactamente eso, una invitación a tener sexo. Y lo tenemos atestiguado en, por ejemplo, la biblioteca de Ugarit. Este tema lo explora el profesor Gregorio del Olmolete de la Universidad de Barcelona. Se encontró también esta fraseología dentro de los textos de Ugarit, pero no solo allí, también se encontró en otra literatura paralela, y es la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea se encuentra, por ejemplo, en la invitación que el hombre le hace a la muchacha, y le dice,
ven, vamos al campo. Aquel que está entre las aldeas. Cantar de los Cantares, ¿no? Así es, en Cantar de los Cantares. Le dice, ven, vamos al campo. Aquel campo que está entre las aldeas, es decir, donde no hay nadie. Entre una aldea y otra hay un campo de cultivo grande, es decir, vamos al lugar oscuro y solitario. De allí expresemos nuestro amor hasta la mañana, le dice el varón a la dama. Aparece al menos 4 veces en la Biblia hebrea. Iré a tu pregunta particularmente. En Génesis capítulo 4, versículo 8, tenemos nosotros algo muy interesante. Y es que Caín le dice así literalmente el texto, ¿no? Vayomer Caín le Hebel Ahiv, y le dijo Caín a su hermano Abel. Y en la Biblia hebrea, tal como nos ha llegado a nosotros, que es la copia completa de el manuscrito de Leningrado B19A, dice, y Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. No, perdón, y dice solamente así, y Caín le dijo a su hermano Abel, y luego no hay nada allí, le dijo y está en blanco. Y luego dice, y estando ellos en el campo, se levantó y lo mató. Entonces, este texto tiene que ser sometido a una disciplina llamada crítica textual. La crítica textual es una disciplina filológica, la filología es el análisis de textos escritos, es una disciplina filológica que se encarga de la comparación de manuscritos o testigos textuales, con la finalidad de establecer el texto más probable y más cercano al original. Es así que cuando comparamos Génesis 4.8 en el Pentateuco samaritano, en la Septuaginta o en la Peshita, estos 3 testigos tienen, y le dijo Caín a Abel, salgamos al campo. En los 3, pero la Biblia hebrea censuró este versículo, le metió tijera y lo sacó. Entonces, la Biblia hebrea ha quedado de una manera simplemente extraña, pero se nota claramente que ha sido censurada, pues el texto dice... En el ritmo textual se nota evidentemente que falta, para la métrica textual, falta ahí un verso. Exactamente. Profesor, hasta una parte. ¿Qué interés hay de que en la Biblia hebrea no aparezca algo tan natural para los autógrafos originales que en su momento escribieron acerca de ese modismo? ¿Cuál es el interés de sacar eso de ahí? Bueno, la Biblia hebrea ha pasado por innumerables etapas de edición. La Biblia hebrea, como la tenemos hoy, no es la que salió de manos de Isaías, de Jeremías, etc. Ha pasado innumerables procesos de edición, casi como la capa de una cebolla. Habría que abrir una y otra para intentar llegar al corazón de aquella cebolla o al corazón de aquel texto. Nosotros ya no poseemos los originales. Aquellos originales desaparecieron. Nosotros poseemos copias de copias N veces. Entonces, lo mejor que podemos hacer es comparar los más antiguos testigos e intentar establecer con nuestras limitaciones qué es lo que decían. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque son 2 hombres los que están hablando. Es Caín invitado. Paréntesis. Cuando el profesor Silva rasca su cabeza, tiene que agarrarse y ponerse el cinturón de seguridad. Continúa. Bueno, ¿por qué digo que ha experimentado procesos de edición? Porque en el siglo 2, 1 antes de nuestra era y 1, 2, 3 después de nuestra era, la Biblia hebrea siguió experimentando procesos de edición, acomodándola para que diga lo pertinente para la comunidad judía. Entonces, después de que el texto tuvo una forma original en donde Caín le decía a Abel, vayamos al campo, y el texto original decía, Caín le dijo a su hermano Abel,
salgamos al campo o vayamos al campo. Y el texto dice, y estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eso es lo que decía el original. Con el paso de los siglos se retiró una frase que los rabinos consideraban era censurable, que es la invitación. Vayamos al campo. Eso no está. Pueden buscar los interesados en cualquier Biblia de estudio. ¿Por qué lo retiraron? Porque en este caso es Caín quien invita a Abel al campo. ¿Esto significa que fueron a tener sexo? No, 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 no. Puede ser que la invitación haya sido honesta. Es decir, hey, vamos al campo, acompáñame, que necesito trabajo, una ayuda en mi trabajo. Pero basta con que la frase tenga un uso alternativo para que los rabinos hayan dicho, momento, esto podría prestarse para una traducción inadecuada o una comprensión inadecuada, puesto que la frase se utiliza de manera normal, orientada a una ayuda real. Hey, vamos al campo y ayúdame, ¿sí? O a intimar tal vez alguna conversación íntima. Así capaz. Es, exactamente. Porque, como usted bien enseña, los términos hebreos son ambiguos, según el contexto. Y sucedería con el ejemplo que en algún momento me citó con el término Da'at. Y Adán conoció a Javá, conocer. Y que después lo vemos también en el profeta Daniel, el mismo término, cuando habla del conocimiento aumentado, ¿no? La ciencia aumentaría, que se ha traducido como ciencia, pero también tiene que ver con relación íntima. A eso creo que apunta lo que usted está diciendo, estimado profesor. Totalmente. Es como la palabra dormir en nuestro español, para poner en contexto más claramente a los oyentes y espectadores. Si yo digo, por ejemplo, ya es tarde, ¿no? Entonces, imaginemos que Franco y yo nos hemos quedado conversando hasta la noche de fútbol, a ver quién va a ganar la Libertadores. Entonces ya nos dio la 1 de la mañana y le digo, oye Franco, ya vamos a dormir porque la verdad es que ya es tarde, viejo. Ok, entonces él se va a su casa y yo a la mía, porque nos dio la hora y mañana había que trabajar. Entonces, el término es usado normalmente. Pero si yo estoy con una chica, nos pasamos de copas y salimos pues un tanto calientes y a la chica le digo, hey María, ¿vamos a dormir? Ese vamos a dormir ya no significa lo mismo que le dije a Franco. A pesar de que estoy usando los mismos lexemas, los mismos términos. ¿Por qué? Porque hay un contexto. En uno hay contexto erótico y en el otro no. Entonces, la misma frase tiene un uso coloquial, habitual, que es, bueno, me voy a dormir, a cerrar mis ojos, a descansar, pero el otro tiene un uso, la misma frase, un uso alternativo, que es, vamos a tener sexo. Y entonces... Sí, de acuerdo al contexto, ¿no? De acuerdo al contexto. Entonces, vamos al campo también tenía lo mismo exactamente, dos formas de ser usado. Clarísimo, clarísimo. Y bueno, ya estando en la recta final con nuestro estimado profesor y sumamente agradecido por su tiempo, voy a hacer la última pregunta porque también ha sido un tabú todos estos años y creo que tengo la libertad que me brinda nuestro estimado profesor de preguntarle. Palabras cerradas, malas palabras, como se conoce en Occidente, lisuras en la Biblia, profesor. También los copistas han tenido en cuenta esto a la hora de abortar textos, a la hora de cambiar el tema de las lisuras en la Biblia. ¿Podemos definir qué es lo que son las lisuras, profesor? Bueno, las lisuras generalmente son expresiones o exclamaciones cortas para expresar algún tipo de sentimiento, desde alegría, euforia o enfado e ira. Entonces, las lisuras, al igual que en nuestro medio, se utilizan cuando uno está alegre, cuando uno está enfadado, cuando uno está eufórico, metió el gol el equipo de mis amores de fútbol, entonces se me escapan mis 3 o 4 lisuras de alegría, de euforia. En fin, no estamos juzgando quién hable o no hable lisuras, ese es un tema de cada uno, ¿ok? Lo que estamos intentando es describir cómo se
utilizan las lisuras como una interjección, como una expresión de las sensaciones internas. Eso es lo que solemos usar. Para expresar una sensación intensa, sea de ira, de alegría o de euforia, generalmente usamos lisuras. Bien. ¿Y la Biblia hebrea es la excepción de esto? ¿La Biblia hebrea No. tiene lisuras? La Biblia hebrea tiene lisuras, por supuesto. Tiene lisuras de varios calibres, desde lisuras suaves, ¿sí?, hasta lisuras muy fuertes, al igual que en español. Hay lisuras muy suaves y hay lisuras muy fuertes que hieren y lastiman. En la Biblia hebrea hay lo mismo. Y el autógrafo no tuvo ningún problema en expresarlas, aparentemente. De ninguna manera. No, ninguno. Recordemos algo, Franco, a tus espectadores y que amablemente nos están viendo. La Biblia no nació como literatura sagrada. Esto es clave. Esto que puede parecer tan obvio es clave porque a nosotros nos llegó la Biblia como un texto santificado, canonizado, pero la Biblia no nace así. En primer lugar, los autores de la Biblia no tenían ni la más remota idea de que lo que estaban escribiendo iba a darle la vuelta al mundo e iba a ser considerado literatura sagrada 3000 años después de haber sido escritas. Esos textos que se escriben para el seno de la comunidad judía previa a Jesucristo, es decir, la comunidad judía del siglo V antes de Cristo, IV antes de Cristo, tercero, segundo, en donde lo que ellos están necesitando es formar una identidad nueva, porque antes del siglo V antes de Cristo la comunidad judía era absolutamente distinta. De hecho, como comunidad judía no existe. Entonces, necesitan conformar un libro que les dé una identidad en cuanto a religión, en cuanto a quiénes son sus patriarcas, en cuanto a las instituciones que van a realizar, como la circuncisión, el Shabbat y todo lo demás. En fin, la Biblia se escribió para ellos. Es como que tú escribas un libro para, pues, la gente de Buenos Aires, nada más, listo. Y entonces utilizas las lisuras que utilizan los bonaerenses, ¿sí? Lisuras habituales, un carajo por aquí, un carajo por allá. Utilizas las frases que te van a entender, boludo, mina, qué sé yo, ¿sí? Ok, entonces es natural porque tú lo que quieres es que la gente de tu lugar te entienda, ¿sí? Y les contarás historias para los que viven en Buenos Aires y con términos que ellos entiendan, con los cuales estén familiarizados. Reacciones les contarás a ellos, y les contarás aquel día fui al partido de fútbol entre Boca y River, y entonces cuando metieron gol en el minuto 45 se me escapó una lisura, en fin, es decir, ellos se van a identificar con tu lectura porque les cuentas lo que ellos también viven. Y esto es lo que pasa en la Biblia. Los autores también hablan en términos locales. Y la gente en términos locales en todo el mundo tiene lisuras, tiene malas palabras, insultos, desde los más suaves hasta los más groseros. Tal cual, tal cual. Y me imagino que los autógrafos no tuvieron ningún problema en manifestar esto, profesor. Ninguno. No había, el prejuicio lo tenemos nosotros. Es correcto, querido Franco, es correcto. Cuando las lisuras aparecen en la Biblia hebrea, los traductores al español, que a veces, en muchos casos, son dignos de ser felicitados y venerados, en otros son dignos de ser fusilados. Entonces, cuando aparecen textos como las lisuras, nuevamente viene el pensamiento proteccionista. No puedes ponerle lisuras a la hermanita que se me desmaya frente al púlpito. No puedes ponerle lisuras al hermanito porque si no se va de la iglesia. No, debieron haberse puesto. Esta lisura es equivalente al carajo
en español. Nota de pie de página. Es una frase coloquial y propia de su tiempo. Recomendamos en la iglesia, por un tema de educación, no repetirlo. Y la gente lo va a entender. Exacto. Es extraordinario porque aparte podemos ver, estimado profesor, que no coincidirían muchas veces las expresiones dulces y espirituales con el carácter de algunos protagonistas bíblicos. O sea, nadie podría creer que sea tan dulce Pablo al hablar, Saúl, o Jesús después de entrar con la vara al templo sea tan dulce a la hora de expresarse. Claro, estaban muy, muy enojados, muy, muy enojados. Sí. Yo no creo que hayan entrado a bendecir específicamente, ¿no? Con palabras poéticas. Para todos nuestros amigos de Torá de Vida de las Naciones, estamos disfrutando ya en el final de la conferencia, hablando de la intervención humana. Sin lugar a dudas, ha quedado clarísimo la temática de hoy, la intervención humana en la Biblia hebrea. Y somos seres humanos, 100% seres humanos, y queremos, por supuesto, tenemos educación, tenemos formas de hablar, nos cuidamos muchísimo, pero somos 100% seres humanos y queremos que usted entienda la verdad de la historia. Realmente, buscarle argollas y pretensiones que son solamente decoraciones, para que usted entienda, nunca ha servido la historia, nunca sirvió ni servirá. A usted, verdaderamente, como dice nuestro rabí Yehoshua, la verdad lo hará libre, ¿no? La verdad, esa verdad es lo único que nos hace libre y acercarnos más a Dios, ¿no, profesor Silva? Todas esas cuestiones no nos alejan. Tuve el gusto de entrevistar hace poco a un estudiante de ciencias exactas y hablamos de astronomía y Biblia, y realmente me convenció más de Dios su discurso que el mismo libro. Me convenció muchísimo. Como me convence también su enseñanza de creer más cada día en Dios, porque recordar y saber las verdades bíblicas no nos deberían alejar, sino nos deberían acercar a la fe, a una fe más fidedigna, más natural, más transparente, y realmente el amor al prójimo sería más real. Eso es lo que buscamos a través de conocer esto. Sí, yo pienso, ya como pensamientos finales también, que cuando las personas se aproximan a la Biblia intentando comprender que este texto no lo tiraron desde una nube, sino se formó paulatinamente en el seno de una cultura en particular, cultura que tiene errores y defectos, tanto como virtudes y aciertos. Y que esta cultura es tan humana como la mexicana, argentina, chilena, peruana o china, con sus mismos errores y defectos, aciertos y desaciertos, lisuras y palabras educadas. Cuando nosotros entendemos esto y comprendemos que a veces por temas religiosos han censurado en nuestras versiones al español determinadas historias, enseñanzas, palabras, lo único que nos va a hacer es permitir tener o experimentar una fe más adulta, más madura. No vas a perder la fe, lo que vas a hacer es comprender realmente cómo se escribió el texto bíblico. La fe de una persona, para que la fe sea sana, no debe estar puesta en un libro. Eso es pues, absolutamente anacrónico, inapropiado. Ni la Biblia exige fe en el libro. Ni siquiera la misma Biblia dice, aquel que crea en este libro y que este libro no tiene error, va a ir al cielo, qué sé yo, no. La Biblia enseña en diferentes partes, sobre todo en el Nuevo Testamento, que la única manera de liberarse no solamente es saber la verdad, sino seguir al Maestro y seguir a Dios. Es decir, bueno, cuando Jesús, sí. Es un vivo reflejo de la palabra del mismo Lucas, cuando comienza su evangelio diciendo que muchos han intentado poner en orden la historia. O sea, humanizando totalmente los escritos bíblicos. Muchos ya han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice. O sea, hay una investigación, hay una intervención humana, indudablemente. Bueno, para terminar, y realmente agradecidos con la participación de nuestro profesor César Silva, la verdad, admirable, conductivo, riquísima la enseñanza. Sumamente agradecidos, Torá de Vida de las Naciones y Congregación Mesiánica Familia de Dios, por esta enseñanza, de buena gana, de buena disposición de nuestro estimado profesor Silva. Profesor,
¿Qué nos espera a los alumnos de Limud de aquí en adelante? ¿Cuáles son las perspectivas de Limud? ¿Hacia qué camino y cuál es el objetivo que usted intenta plantear con su instituto bíblico, que es para mí, en lo personal, si no el mejor planteado en este momento como instituto aconfesional que existe en la actualidad? Bueno, Limud es un emprendimiento, es una empresa, no es una ONG, es decir, no es una iglesia o algo por el estilo, es un emprendimiento formativo en torno a la Biblia. Es una institución que intenta democratizar a través de medios masivos como el Zoom. Nosotros, Limud no nació producto de la pandemia. Limud tiene 6 años de formada. Nuestro esfuerzo, visión y misión no nacieron hace 1 año, sino hace 6. Es constantemente llevar a todas las personas que amen el estudio de la Biblia, llevarles un estudio sensato, adecuado, no espiritual, sino desde el punto de vista de las ciencias. Utilizamos las ciencias como herramientas para aproximarnos a aquel mundo antiguo que dio a luz a la Biblia. Limud está abierto a católicos, evangélicos, mesiánicos, mormones, testigos, hindúes, ateos, gnósticos, musulmanes. No profesamos ninguna religión ni promovemos ninguna agenda teológica. Solamente el único requisito para estar en Limud es querer tener sinceras ganas de aprender. A nadie le preguntamos de dónde viene ni cuál es su trasfondo religioso, no nos interesa. Limud sigue con esfuerzos maravillosos para llevar conocimiento a todos nuestros compañeros y hermanos de Sudamérica, Centro y Norteamérica y España. Ahora, en el 6 de junio, empieza un curso con el doctor Adolfo Reutemann, argentino de nacimiento e israelí de nacionalidad actualmente también. Él es el curador y conservador de los famosos rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel en Jerusalén. Él va a estar dando un curso de 3 meses en los marcos de nuestra institución, Limud, sobre el tema magia, adivinación, Satán, el esoterismo en el mundo antiguo. Es un tema realmente fascinante y que va a tener lugar a partir del 6 de junio durante los días jueves. Pueden entrar desde cualquier parte del mundo, quedan todos fraternalmente invitados. Y bueno, seguimos expandiéndonos. Te cuento que ahora Limud, te voy a contar una parte pequeñita porque todavía no lo hemos lanzado oficialmente, en breve será. Limud también está ya en México. Y los detalles de esto lo vamos a dar pronto por nuestras redes. Buenísimo. Bueno, genial. Maravilloso. Entonces, las proyecciones que tiene Limud, estamos muy agradecidos realmente por la existencia de este centro de estudios bíblicos único en su especie. Hay muchas propuestas, pero usted va a encontrar esta propuesta honesta, transparente solamente en Limud. Yo arriesgo a decir esto, solamente en Limud, y esta plantilla de profesores excelentes, doctor Reutemann, hay que aprovechar porque la verdad son personas que representan a nivel general un modelo del estudio bíblico, una actualización del estudio bíblico. Así que muy agradecido, estimado profesor Silva, por esta oportunidad que nos da a nosotros, desde aquí, Argentina, Torá de Vida de las Naciones, Congregación Mesiánica Familia de Dios, muy agradecido por esta disposición a usted y a todo el equipo Limud allí en Perú, y sobre todo estamos siempre pidiendo por sus vidas, siempre anhelando conocer más para creer más. Nosotros aquí conocemos más y creemos más. Es así. La duda, el planteamiento, de alguna manera, el que usted dude de algo en la Biblia no es pecado para nada. Eso le va a llevar a un despertar
y le va a llevar a una fe sólida. Así que muy agradecido. Quisiera que salude a nuestra audiencia, estimado profesor Silva, y a sus palabras finales. Bien, presento mi gratitud al conductor, amigo y estudiante del Limud, Franco. Muchísimas gracias por tu gentil invitación. Y quiero saludar a través de este medio que me permites a toda tu audiencia, en todos los lugares en donde los vayan a ver. Reciban un fraternal saludo desde aquí, Lima, Perú, de su amigo, el profesor César Silva, y ojalá los pueda ver a todos en algún momento, en alguna clase gratuita, de las cuales hacemos muchas, o en algún curso con inscripción en línea. Dios les bendiga. Shalom, shalom. Adiós.